La siguiente historia nos ocurrió a mi mamá y a mí, junto con otras personas que estaban allí esa madrugada. Fue una experiencia muy extraña y sumamente escalofriante, que cada vez que la cuento me da mucho escalofrío. Aquel día, era poco antes de las 5 de la mañana. En aquel tiempo, el autobús de la empresa para la que trabajábamos pasaba por una calle cercana a mi casa, así que todos los días mi mamá y yo íbamos juntos a la parada de autobús, ya que los dos trabajamos en McDonald's, así que juntos esperábamos dicho autobús. Cuando llegamos a la parada, algunas personas ya estaban allí esperando transporte para ir a sus trabajos, al igual que yo. Debido a la hora, eran muy pocos los autos que pasaban, lo que generaba un gran silencio en toda la calle. Recuerdo especialmente que esa madrugada comencé a sentir algo extraño, era una especie de pesadez en el ambiente, había luna llena y un frío fuera de lo común comenzó a sentirse. Pasaron los minutos y todos seguimos esperando, pero de pronto, desde el lado derecho de la calle, se escuchó un ruido muy raro y peculiar, era el sonido que hacen las uñas de los perros al tocar el suelo. Lo extraño fue que el sonido fue tan fuerte que llamó la atención de todos los que estábamos allí, así que volteamos hacia el lado derecho. A lo lejos, casi en una esquina de la calle, vimos a un perro mirando en nuestra dirección. Lo extraño fue el sonido de sus pisadas, que resonaron bastante fuerte, pero nadie les prestó atención y todos continuaron con lo suyo. Y en ese momento llegó el autobús, y todos subimos rápidamente. Ya dentro, algunos estaban ocupados con sus teléfonos y yo estaba conversando con mi mamá. De repente, después de unos minutos, el señor que estaba a mi lado comenzó a gritar: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos nos asustamos por el tremendo grito que pegó aquel señor, y yo comencé a asustarme aún más al verlo pegado a la ventana, con un miedo tan evidente que casi parecía que quería trepar por ella para salir de ahí. Yo lo miraba sin entender lo que estaba pasando, cuando de pronto sentí que mi mamá apretó mi mano. Yo volteé a mirarla y vi que ella, junto con las demás personas, estaban mirando hacia el mismo punto. Cuando dirigí mi mirada hacia esa dirección, tal vez no me lo crean, pero vi como aquel perro que minutos antes habíamos visto a lo lejos estaba caminando frente al autobús. Lo escalofriante de esto es que lo hacía en dos patas, como si fuera una persona. El chofer del bus estaba también mirando lo que pasaba y estacionó el bus. Aquel perro, o lo que sea que era realmente, ahora tenía un gran tamaño. Su pelaje era de un color entre gris y verde oscuro, e incluso con la luz de la luna se podía ver cómo su pelo brillaba. Lo que más me aterrorizó es que aquel perro, al caminar, lo hacía con mucho porte y elegancia. Todos estábamos completamente en shock. Incluso algunas personas, por el miedo, comenzaron a llorar, otras se taparon la cara, y el señor que minutos antes había gritado comenzó a rezar. Algunos comenzaron a grabar, pero lo extraño era que mientras grababan en la pantalla no se reflejaba nada. Lo que me aterrorizó aún más es que aquel ser, al escuchar los rezos, miró con el rabillo del ojo hacia donde estábamos y, como si esto le causara gracia, sonrió de una manera muy burlona y escalofriante. Posterior a esto, aquel perro levantó la barbilla y siguió caminando. Sentí que nos estaba tratando de dar a entender que él era un ser superior a nosotros. Aquel animal siguió su camino hasta llegar a la siguiente esquina de la calle, donde finalmente dio vuelta y se perdió de nuestra vista. Todos nos quedamos en un absoluto silencio, nadie daba crédito a lo que habíamos presenciado. Los minutos pasaron y toda la gente se comenzó a bajar del autobús. Mi mamá y yo también nos bajamos del autobús bien asustados, sin poder asimilar lo que había pasado, nos fuimos a nuestras casas bien asustados, obviamente no pudimos ir a trabajar. Comenzamos a platicar sobre lo que nos había pasado. Mi mamá empezó a decirme que en aquella esquina donde ese animal se metió vive un hombre que es considerado un brujo. Por lo tanto, mi mamá opina que probablemente era él y que seguramente venía del panteón que estaba al lado de la calle donde primero vimos a un perro completamente normal. Esa noche, mi mamá y yo no pudimos conciliar el sueño. El recuerdo del extraño perro que caminaba en dos patas seguía atormentándonos. A medida que la noche avanzaba, el viento soplaba con más fuerza, creando un ambiente aún más inquietante. De repente, alrededor de la medianoche, escuchamos un aullido escalofriante que parecía venir del exterior de la casa. Nos miramos con temor, preguntándonos si el extraño perro había regresado. Decidimos asomarnos por la ventana para ver si veíamos algo, pero todo estaba oscuro y silencioso. Justo cuando estábamos a punto de retirarnos, escuchamos golpes en la puerta principal. Mi mamá y yo nos miramos con terror, sin atrevernos a movernos. Los golpes se hicieron más fuertes y persistentes, como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta.
Finalmente, con un crujido escalofriante, la puerta se abrió lentamente. En la oscuridad, apenas podíamos distinguir una figura borrosa. Entonces, una voz gutural y profunda llenó la habitación, diciendo: «He venido a cobrar lo que es mío». En ese momento, nos dimos cuenta de que el extraño perro no era simplemente un animal, sino algo mucho más oscuro y aterrador. Nos quedamos paralizados por el miedo, mientras la figura se acercaba lentamente hacia nosotros, emitiendo una aura de malicia y oscuridad. Sin más opciones, nos aferramos el uno al otro, rezando por nuestra seguridad. Pero sabíamos que estábamos enfrentando a algo más allá de nuestra comprensión, algo que no podíamos controlar. Y así, en medio de la oscuridad y el terror, la figura se desvaneció lentamente en la noche, dejándonos con el peso de una presencia maligna que nunca olvidaríamos. Desde entonces, vivimos con el constante temor de que el extraño perro, o lo que sea que fuera, regresara para reclamar nuestras almas. Cierro hilo.